de lo que realmente nosotros decimos ser. Nosotros decimos ser cristianos. Nosotros de una u otra manera vivimos en una parte del mundo donde todo el mundo se identifica con ser cristiano, ¿no? O sea, el occidente de este planeta está identificado con el cristianismo, porque de hecho, si nosotros repasamos un poco la historia, vamos a darnos cuenta que parte del esfuerzo misionero que tuvo el apóstol Pablo, la mayor parte de él se hizo en lo que hoy es llamado Europa. ¿Por qué? Porque él predicó en Grecia, él predicó en lo que hoy es Turquía, y motivo de su prisión en Roma también él predicó rumbo a ese encarcelamiento en Roma, hizo predicación del evangelio y demás. Y bueno, Pablo dejó muchas iglesias, fundó muchas iglesias, y nosotros obviamente, viviendo acá en Panamá en esta época, nosotros heredamos culturalmente, aunque sea, ese cristianismo a través del catolicismo romano. Pero la pregunta, como vuelvo y dije en un principio, es: ¿somos realmente cristianos? Bueno, yo quisiera que antes de poder ver algunos aspectos, o el aspecto que vamos a ver hoy, quisiera que estuviéramos yendo al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Y partir de lo que ese versículo nos dice. 1, versículo 12. Sí, el Evangelio según San Juan, en este versículo 12, capítulo 1, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo, mis estimados hermanos, es un versículo interesante, porque nos dice que a todos los que le recibieron, a esas personas que le recibieron, a los que creen en su nombre. Mire qué curioso, también utiliza la palabra nombre. En griego la palabra esta es onoma, de ahí donde viene ese término para cuando uno cumple años, el onomástico. O sea, la celebración del nombre de la persona. Bien, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. De manera interesante, hermanos, nosotros tenemos que circunscribir este versículo en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, donde el apóstol Juan nos habla del Verbo que se hizo carne, que anduvo entre nosotros. Y nosotros sabemos que, históricamente hablando, Jesús estuvo en medio de nosotros, pero en el contexto histórico de Israel. En el contexto histórico de Israel, del primer siglo, donde había un judaísmo que, a pesar de haber prometido en algún momento no volver a paganizarse, cosa por la cual le vino la deportación a Babilonia, ellos cometieron el error precisamente de hacerse tan radicales que cuando Cristo llegó a ellos lo ignoraron por completo. Lo ignoraron por completo. El nombre de Jesús o el nombre del Señor, más que ser recibido por los judíos, realmente fue recibido por los gentiles, por los que no profesaban el judaísmo de esa época. Muy pocos judíos fueron los que creyeron en él. Y mayoritariamente fueron personas que no pertenecían ni de sangre ni de cultura al pueblo de Israel. Y bueno, y nosotros por eso podemos decir que todo aquel ser humano que cree en el Señor, que por ese creer le recibe, es decir, acepta que esa persona que vino en ese tiempo a predicar el evangelio, a ser el ungido del Señor, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a pregonar el año agradable del Señor, todas aquellas personas que no siendo judíos creemos eso,
tenemos precisamente la potestad hoy en día de llamarnos hijos de Dios. Y mire, lo que la Biblia nos dice que podemos llegar a ser es un término o una realidad que solamente era precisamente aplicada a Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios. La Biblia dice que Él es el unigénito Hijo de Dios, mas sin embargo, a nosotros se nos da esa potestad, ese derecho, ese poder de llegar a tener la misma relación con Dios de la que tuvo Cristo, cercana. Él hablaba con el Padre, Él le llamaba Padre. De hecho, Jesús utilizaba un término que es como en español es papito, o en inglés es daddy, que es lo mismo, que es el término arameo Abba. Jesús cuando oraba decía Abba, le decía papito, así mismo. Entonces, el cristiano del cual queremos nosotros hablar en esta tarde es precisamente ese tipo de persona que cumple precisamente con lo que la Biblia en el capítulo 12 del versículo 12, capítulo 1 del Evangelio de San Juan muestra. En la tarde de hoy, mis estimados hermanos, vamos nosotros a ver que los que cumplen estas características tienen privilegios, y vamos a ver los privilegios. ¿Cuáles son esos privilegios? Bueno, esos privilegios son tres, lo voy a mencionar para irlo desarrollando poco a poco. El primer privilegio es una relación íntima. O sea, no aquella relación separada, distante, que tenían precisamente los que seguían el judaísmo de la época de Jesús, donde Dios era Dios, era el único Dios, pero era un Dios distante para muchos. En segundo lugar, vamos a ver que esa relación, además de ser íntima, es abierta. Y en último lugar, vamos a ver que además de ser íntima y ser abierta, es una relación segura, que hay seguridad en esa relación. En cuanto a lo que es la relación íntima, hermanos, quisiera leerles brevemente unas palabras que dijo Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago fue uno de los llamados padres de la iglesia, y por lo que nosotros podemos ver fue obispo de la ciudad de Cartago, y Cartago era una ciudad que estaba en el norte de África. Hoy Cartago no existe como ciudad, menos como ciudad que era parte del Imperio Romano, sino que es parte de lo que hoy es Marruecos y Túnez. O sea, Cartago quedó totalmente bajo el Islam después de la expansión islámica en el siglo V. Pero el asunto es, Cipriano de Cartago dice lo siguiente, en cuanto a la relación íntima, dice: cuán grande es la indulgencia del Señor, cuán grandes son su condescendencia y la abundancia de su bondad hacia nosotros, cuando vemos que desea que oremos delante de Dios de tal manera que llamemos a Dios Padre y que nos llamemos hijos de Dios, así como Cristo es el Hijo de Dios. Un nombre que ninguno de nosotros se hubiera atrevido a usar en la oración, si no fuese porque el Señor mismo nos ha permitido orar así. Miren lo que Cipriano dice. Cipriano dice que la indulgencia, la bondad, la condescendencia del Señor ha sido tal que Él nos permite poder orar llamándoles Padre, llamándole a Él Padre. Y que no solamente eso, sino que nosotros ni siquiera nos hubiésemos, en otras instancias, no hubiésemos atrevido a usar este título de ser hijo de Dios o de llamar a Dios Padre, si no fuese porque Dios mismo nos lo permitió. Y nosotros vamos a ver eso en la Biblia, que precisamente Dios fue el que dio el aval para que los que creen en su nombre y les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, le puedan llamar Padre y puedan considerarse también, a través de la fe, hijos de Él. Y bueno, voy a estarle asignando a cada uno de ustedes unos versículos bíblicos para que así podamos estarlo leyendo. Yo le voy a pedir a mi hermana Kelsey
que esté buscando Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Sí. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. A Gloria le voy a pedir que esté buscándome dos pasajes. Mateo 6 del 7 al 13. Mateo 6 del 7 al 13 y Mateo 7 del 7 al 12. ¿Lo tiene? Del 7 al 13 y el capítulo 7 del 7 al 12. Ahí mismito, uno tras otro. A la hermana Josefina le voy a pedir que esté buscando Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y Proverbios capítulo 3, versículo 12. Ajá. Proverbios, Hebreos 12, 6 y Proverbios 3, 12. A la estimada hermana Diana, Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Y también Primera de Juan capítulo 5 del 11 al 12. Es decir, usted va a leer del 11 al 13, nada más que primero va a leer el 13 y luego del 11 al 12. Al hermano Miguel Ángel, le voy a pedir Primera de Juan igual, capítulo 5, versículo 10. ¿Cómo? Primera de Juan. No, usted. El hermano Miguelito. Primera de Juan 5:10. 5:10. Ajá. Nuevamente la hermana Kelsey, para que lo tenga ahí anotado. Juan capítulo 6, versículo 37. Y Gloria. Bueno, yo pues ya, está bien. Y yo voy a estar leyendo Juan 10, 28. Posteriormente vamos a estar asignando otros más. Pero bien, en cuanto a la relación íntima, ¿qué nos dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 1? Hermana Kelsey. No, es Primera de Juan, 3, versículo 1. Correctamente, sí. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Miren lo que dice este versículo. Cuán amor, el apóstol Juan nos dice, miren, pongan atención, estén pendientes o préstenle énfasis al amor que nos ha dado el Padre. Que dice, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, el Padre ha demostrado, ha concedido, ha permitido a través de su amor, estimados hermanos, que nosotros podamos ser llamados, ya sea por nosotros mismos o por el que nos conozca y dé aval de que somos gente cristianos que creemos realmente en el Señor, de que seamos llamados hijos de Dios. Y mire, la segunda parte de este versículo nos dice que por esto el mundo no nos conoce. Si usted es un cristiano que ha creído, ha recibido al Señor y por lo tanto Él le ha dado esa potestad de ser llamado su hijo, mire que esa potestad de ser llamado su hijo se la ha concedido Dios a través de su amor, porque el amor de Él ha sido tal que Él ha permitido eso. Eso es lo que quiere decir que, hermanos, que anteriormente Dios no había dado ese permiso. Y por eso precisamente la relación que la humanidad tenía con Dios era un poco distante, porque los que creían en Dios, los que tenían fe en Dios, llámese Abraham, llámese David, llámese Moisés, o llámese cualquiera de los profetas que de alguna manera obedecieron y anunciaron el mensaje de Dios,
tenían una relación de ese tipo cercana, pero eran los pocos entre los muchos. Sin embargo, nosotros ya en esta época, a través de Cristo, por el hecho de haber creído en Cristo, el amor de Dios ha sido tal que no solamente es un privilegio que tienen aquellos que vivieron en el pasado y que predicaron el evangelio de manera obediente, sino que nos las ha dado a cada uno de nosotros por el hecho simple de creer. Ahora bien, como yo les dije en un principio, hermanos, estos son privilegios que el Señor nos da. Posteriormente, cuando retomemos esta clase, ya sea con el pastor o con alguna otra persona, nosotros vamos a ver los deberes. Pero hoy nosotros estamos viendo que tenemos un privilegio muy grande, un privilegio de poder tener una relación íntima con Dios, de podernos llamarnos, o sea, una relación íntima como la de un padre con un hijo. Pero que esa relación se dio simplemente por ser fruto del amor de Dios. Miren, yo voy a buscarle otro pasaje. Este pasaje no está aquí. Yo lo voy a buscar porque creo que es meritorio y me voy a ir a Efesios, capítulo 2. Capítulo 2 de Efesios, para que vean que esto que estoy diciendo acá tiene otros pasajes de la Biblia que le dan aval a esto. Y dice el capítulo 2 de Efesios, empezando desde el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el 4, miren lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos ha permitido como inicio poder nosotros, sin ningún tipo de impedimento, llamarnos hijos de Dios y poder a la hora de orar referirnos a Dios como Padre? Ese amor que no tiene igual, que en Efesios dice que su gran amor, y en el capítulo 3 de Primera de Juan dice: mirad cuán amor nos ha dado el Señor. Un amor muy grande. Y miren, si no fuera por este amor, hermanos, todos aquí estuviéramos listos para la foto, como decimos en buen panameño. Bien, esa relación íntima nos permite, hermanos, orar de manera significativa. Y es ahí donde vamos a estar oyendo lo que Gloria nos tiene que decir en los pasajes que se le asignó. Mateo 6 del 7 al 13 y Mateo 7 del 7 al 12. ¿Qué dice primeramente Mateo 6 del 7 al 13? Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería será oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestros padres saben de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros les pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásenoslo hoy, y perdonándonos nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación. No, hasta el 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Yo les hago una pregunta, hermanos. Esto es como el pastor ha estado desarrollando en las últimas semanas
las bienaventuranzas, primero el sermón del monte, luego las bienaventuranzas y después cada uno de estos temas que se dan aquí. En este caso, la oración. Y la pregunta que yo les hago, en el judaísmo de la época de Jesús, ¿usted cree que la gente oraba como Jesús le estaba diciendo, enseñando que oraran? No. Nadie se atrevía a orar de esa manera. Pero nosotros estamos viendo que aquí en el capítulo 6, en el versículo 7, nos dice que orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y dice, y no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, ¿y a qué Padre se estaba refiriendo? Al Padre Abraham, a Dios. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Imagínense qué tan íntima esa relación que Jesús está diciendo que de aquí en adelante ustedes van a orar de esta manera porque el Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y curiosamente, y bueno, nosotros estamos aprendiendo, voy a tomar el ejemplo aquí de la niña, ¿no? Ya que él sí que tiene experiencia, sabe cuando las niñas tienen hambre porque ellas piden. Nosotros estamos viendo cómo adivinamos. Pero un padre sabe, porque está entrenado por la experiencia que ha tenido en criar, cuando su hijo tiene frío, cuando tiene hambre, cuando está de necio, cuando es algo genuino, cuando es algo que no es genuino, ¿verdad? Bueno, asimismo, nuestro Padre Celestial, con el que tenemos una relación realmente bien especial por el hecho de haber creído en Cristo, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por lo tanto, la forma en que Jesús nos estaba diciendo que oráramos era precisamente basado en esa singular relación que íbamos a tener con Él. Miren, yo le digo, los judíos de la época de Jesús reñían precisamente con Jesús porque Jesús les estaba enseñando cosas que iban en contra de las tradiciones que ellos habían guardado por mucho tiempo. Jesús hasta llegó a decir que los judíos de la época de él oraban como los gentiles, personas que eran despreciadas por los judíos. Entonces dice, van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Vuelve y menciona la relación esa cercana, Padre nuestro. Y sigue todo lo que nosotros sabemos, porque el Padre nuestro hasta de memoria nos lo hemos aprendido en algún momento. Y miren, curiosamente, el hecho de orar con esa libertad que la Biblia nos dice en el modelo del Padre Nuestro, nos hace tener una oración significativa, de manera bien significativa. O sea, una oración que va a ser significante, no va a ser palabrería. Miren, yo una vez me puse a ver una persona utilizando el rosario, hermano. Y en verdad que a veces ellos lo hacen automáticamente. Ya se conocen cada una de las estaciones que lo dicen, pero no tienen realmente una experiencia significativa. Mateo 7, del 7 al 12, Gloria. Pedid y se os dará, buscad y hallará, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros, de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esa es la ley y los profetas. Amén. Bien, Jesús les habla a sus oyentes también: pidan porque se les va a dar, se llamen porque se les va a abrir, busquen porque van a hallar. O sea, en esta relación de tipo íntima, significativa, Jesús está hablando de que hay garantía de que se oiga y de que se responda. Hay garantía de que al acercarse al Padre, uno no solamente va a tener el momento de pedirle algo, sino que va a conseguir realmente lo que se le pidió.
Y toma el ejemplo de los padres terrenales. Dice, ¿qué padre le da a su hijo piedra si le pide pan? Ninguno. ¿Qué padre le da a su hijo una serpiente si su hijo le pide un pescado? Y la respuesta es ninguno. Bien, por más malo que sea ese padre. Asimismo, nuestro Padre nos va a dar las cosas que le pidamos. Obviamente nosotros vamos a entender con todo esto que nos va a dar las cosas que están de acuerdo a su voluntad, pero no las va a dar, porque hay una relación directa. De hecho, aún hasta las cosas que no nos contesta es una contestación, porque nos está diciendo que no nos conviene. El asunto es, hermanos, es que el cristiano tiene el privilegio de tener una relación íntima con Dios y tener una experiencia significativa. Pero también nosotros vamos a recibir corrección. Si tenemos una relación íntima y no distante, vamos a recibir una corrección, hermano, y debemos estar dispuestos a recibir esa corrección. Entonces, ¿qué dice Hebreos 12:6 y luego Proverbios 3:12? Hebreos 12. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Curiosamente, en este pasaje dice, primero que ama, porque él al que va a castigar lo va a amar. Pero una palabrita que me llama la atención dice, y azota a todo aquel que tiene por hijo. O sea, el Señor no va a azotar a ninguno que no sea hijo de él. Y es más, en el desarrollo de la lectura de este capítulo 12 dice, si no recibís la disciplina, entonces sois bastardos. Oiga, qué palabra más fuerte utiliza el autor de Hebreos, porque dice, si ustedes, debiendo ser disciplinados, no son disciplinados porque nunca han sido hijos de Dios, son bastardos. Oiga, eso es duro. Entonces, si nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y tener una relación íntima, créame, hermano, que cuando el Señor amerite corregirlo, lo va a corregir y ahí va a estar demostrando que Él es su Padre y que lo ama. No crea que porque Dios lo está castigando le está demostrando odio. De hecho, aquí también se utiliza el paralelo con la crianza de los padres. Dice, ustedes a vuestros padres os alababan cuando os corregían. Así dice este capítulo 12 en la lectura que sigue. Ustedes a sus padres, si los corregían, los alaban. Entonces, ¿cuánto más a Dios? Que nos va a dar una corrección que, si nosotros lo entendemos, va a ser para bien, para perfeccionarnos, para hacernos madurar y para la vida eterna. ¿O no, hermanos? Bien, continuamos. Vamos a ir un poquito más rápido. Proverbios 3:12, hermana, disculpe. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, el autor de Hebreos realmente lo que hace es repetir este proverbio, ¿no? Este proverbio. Él lo hace y lo repite, pero es exactamente la misma idea. Recibiremos corrección. El padre al que ama castiga. El segundo privilegio, hermanos, habíamos dicho que era una relación abierta. Una relación abierta. ¿Y qué dice mi hermana Diana en el capítulo 5 del 11 al 13? Vamos a leerlo todo así seguido. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13. ¿Qué dice? Sí, primera de Juan 5, del 11 al 13. Se saltó el 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros
vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien, hermana. Una relación abierta como esta que primero nos dice que el testimonio, la pregunta, voy a hacer una pregunta, hermanos, y nada más ¿a qué la Biblia se le llama el testimonio? ¿A qué en la Biblia se le llama el testimonio? Una vez Jesucristo le dijo a un grupo de personas, a la ley y al testimonio. A la fe. Ajá. Al Antiguo Testamento le llama así. El testimonio es o sea, lo que es testigo de todo lo que hemos estado hablando de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, etcétera, es el mismo Antiguo Testamento que Jesucristo bien dijo posteriormente que él vino a cumplir y no a estorbarlo, sino a cumplirlo. Entonces dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ese Antiguo Testamento desde antiguo nos ha estado dando ese mensaje de que Dios da vida eterna y que esa vida eterna está en su Hijo. Si nosotros leemos el libro de Isaías, vamos a encontrar las menciones del tipo de obra mesiánica que iba a ser ese siervo sufriente del Señor y todo lo demás, que iba a cargar el pecado de nosotros, que iba a sufrir vejación, que iba a ser tenido por miserable, etcétera y etcétera. Y vamos a ver que ahí se menciona la obra de Dios. El que tiene al Hijo, a ese que menciona el Antiguo Testamento, tiene la vida. Y habla de manera amplia, el que tiene, no se le restringe por raza, ni por posición económica, ni por nada. Dice, el que tiene, sea de donde sea, judío o no judío, de esa época o de esta, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y tercero dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Una relación tan abierta que se ha venido prometiendo desde los tiempos más remotos. Y esto, hermanos, no es presunción, no es que porque nosotros creamos que tenemos vida eterna y que creamos en el Hijo de Dios, por lo tanto somos hijos de Dios, no es decir que nosotros somos presumidos. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. ¿Qué dice, hermano Miguel? Primera de Juan, capítulo 5, el mismo capítulo que estamos leyendo, nada más el versículo 10. 5, 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en el mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El que no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que no cree en el testimonio de Dios, que es la misma palabra de Dios respecto a que somos hijos de Dios, dice la Biblia que es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Por lo tanto, si usted y yo creemos que por haber creído en Cristo somos hijos de Dios, no somos ningunos presumidos, como muchos suelen decirle a los cristianos. Oye, ustedes sí son presumidos porque ustedes se endilgan unos títulos y unas realidades. Ustedes son hijos de Dios. ¿Qué les pasa a ustedes? Están bien locos o están bien borrachos. Pero la Biblia dice que el que no cree ese testimonio precisamente es el que está mal, es desobediente y hace a Dios mentiroso. Era Primera de Juan. el suyo. 5:10. El que leímos. 5:10. Primera de Juan 5:10. Sí. Porque al que a usted le tocaba era Juan 6:37. El del hermano que no lo había ubicado. Ya lo ubico, hermano. ¿Y qué le parece lo que se dice ahí, hermano? Es la realidad, hermano. La realidad.
Y miren, hablar de los privilegios nos puede sacudir. Y aún hasta uno puede entrar en una introspección y decir, chuleta, entonces yo seré de verdad cristiano. Ahora imagínense cuando veamos las responsabilidades o deberes. Eso nos va a sacudir todavía mucho más. Pero bueno, hermanos, sigamos. El hecho de tener una relación abierta nos dice que el Señor nos recibirá sin reserva. ¿Qué dice Juan 6:37? Capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ajá. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ajá. Todo lo que el Padre me da. Y miren, y cualquiera puede leer y decir todo lo que el Padre le dio a Jesús. Ah, bueno, el Padre le dio a Jesús poder para hacer milagros, le dio a Jesús una sabiduría tremenda para poder exponer la palabra, etcétera. Pero Jesús no se está refiriendo ahí a eso. Si nosotros seguimos leyendo, eso que el Padre le dio a Jesús somos nosotros. Porque miren lo que dice. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Lo que está diciendo es que el Padre nos dio de antemano a Cristo para que cuando creyéramos en Él, el Señor no nos rechazara ni nos echara fuera. Qué tremendo esto, ¿eh? El Señor nos va a recibir, también nos va a sostener y no nos dejará ser arrebatados de su mano. Eso lo vemos también en este mismo evangelio, el capítulo 10, versículo 28, hermano. 10, 28. ¿De qué? De Juan 10, 28. Juan 10, 28 dice, y lo voy a leer, hermano. Dice, ajá, exactamente. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Jesús está utilizando la figura de las ovejas, porque él dice, mi Padre es el dueño de las ovejas, yo soy el pastor. El Padre me da las ovejas que son de él, y por eso yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las podrá arrebatar de las manos de mi Padre. Antes Jesús había dicho, nadie las podrá arrebatar de mi mano. Perdón, sí, nadie las arrebatará de mi mano. En el versículo que sigue, el 28, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, si nosotros somos de esas ovejas, del redil del Señor, nosotros no vamos a poder ser arrebatados ni de la mano del pastor, que en este caso es Jesús, ni de la mano del dueño del rebaño, que es el Padre. Miren lo tremendo de tener esta relación abierta, que el Señor ha abierto las puertas para que el que crea en Él esté seguro, hermano, esté seguro. Y esto es uno de los tantos versículos que hablan acerca de la segura salvación que el Señor da. Si la salvación fuese insegura, Jesús no hubiese dicho precisamente estas dos cosas, que nadie la puede arrebatar de su mano ni de la mano de su Padre. Pero bueno, la seguridad no es el tema ahora, el tema es de la abierta relación, que Él no nos va a dejar irnos después que nos tiene en su mano, no nos va a dejar escapar. O sea, esto no es como la mano de cualquiera de nosotros que sujeta algo y luego tiene que soltarlo. Si usted se mantiene toda la vida con el puño cerrado, créame que se va a entumecer y se le va a deformar la mano. Usted en algún momento va a tener que soltar, ¿no?, para dar. Pero bueno, de manera que podamos comprenderlo, nosotros estamos encerrados en la mano de Dios y nadie nos puede arrebatar de la mano. Es más, nadie puede abrir la mano de Dios para sacarnos. Entonces esa es la realidad de nosotros. Sí, ya como que está pidiendo comida, que está como demasiado inquieta. Sí, también dice que nunca nos dejará. Yo le voy a pedir aquí a mi estimada hermana Diana Morán, Mateo 28, 20 y Hebreos 13 del 5 al 6. Mateo 28, 20, un versículo muy conocido.
muy conocido, que hasta de memoria no sabemos algunos. Es la famosa Gran Comisión. Es parte de la Gran Comisión. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ujú. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuándo va a estar Jesús con nosotros? Mañana. Todos los días. Todos los días, hermanos. Una garantía. Sí. Todos los días. No nos va a dejar. Él no nos va a dejar huérfanos, no nos va a dejar al garete. Hace un rato estábamos hablando de la muchacha que el año pasado creo que fue, que dejó abandonado al niño y el niño gateando se fue a la carretera, que por casi lo arrasa un carro. Bueno, conversando nos dimos cuenta que el Estado le quitó el niño. Bueno, con Dios no va a pasar eso. El Señor no nos va a dejar al garete. Él va a estar pendiente de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que todas las cosas se cumplan, hasta que el reino que en cierta manera el ser humano cree que tiene bajo su poder le sea devuelto al Señor y entonces estemos todos con Él. Eso es así. ¿Qué dice Hebreos 13, 5 al 6, hermana? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque digo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oiga, qué palabra más reconfortante, ¿no? Muy bien, hermanos, ya estamos por terminar. Y en último lugar vamos a ver que el Señor, como parte de los privilegios que nos ha dado por ser hijo de Dios, es tener una relación segura. Ahora sí vamos a entrar en lo que es la seguridad. Y vamos a estarnos centrándonos, mejor dicho, en Romanos capítulo 18, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 17. Le voy a pedir al hermano César que nos lea Romanos 8, 17. Al hermano Miguel nuevamente que nos lea Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. La hermana Kelsey capítulo 2, versículo del 1 al 2. Primera de Juan. Y bueno, yo voy a estar leyendo el Evangelio según San Juan 13:10. Pero ¿qué dice? Primera de Juan 1:9. Y la hermana Kelsey es 2 del 1 al 12. ¿Qué dice hermano César en Romanos 8:17? Dice así: Uh-huh. y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, también yo tengo que decir, hermanos, que esto es extremadamente profundo, porque en el contexto del capítulo 8 se habla de viviendo en el Espíritu. Y en este capítulo 8 hay un versículo muy, pero muy citado por nosotros que dice que más a los que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto conforme a lo que a sus propósitos son llamados. Y nos sigue diciendo, en este contexto de vivir en el Espíritu, de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Miren, ninguna cosa. Ajá, y sin embargo, en el versículo 17, también siendo parte de este mismo hilo de idea, dice que, y si hijos, también herederos. Oiga, se vuelve y menciona que somos hijos de Dios por vivir en el Espíritu. Y por no solamente vivir en el Espíritu, sino porque el Espíritu es garantía de que somos hijos de Dios. Todo eso lo dice este capítulo 8. Dice, si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos de Dios, dice, también coherederos con Cristo. Usted sabe lo que es ser coheredero con la segunda persona de la Trinidad.
Esto es profundo, hermano. Mira que es un privilegio. ¿Y eso qué nos dice? ¿Qué nos dice en cuanto a la seguridad? Mira, Cristo ni Dios van a caer de su divinidad o de su deidad. De su posición ellos jamás van a caer. Si nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, jamás vamos a caer. Porque precisamente que nos otorguen esta herencia no depende de nosotros, depende de Dios. Y como Dios todo lo tiene ganado o no lo tiene ganado, entonces nosotros no debemos tener ningún tipo de temor en cuanto a que esta relación que tenemos con Dios es segura. Y podemos entonces ver que tiene sentido de que somos más que vencedores. Porque a pesar de las muchas penurias que podamos pasar, hermano, nosotros vamos a ir a la gloria del Señor. Nosotros vamos a ir a la gloria del Señor. Yo por eso a veces cuestiono, hermanos. Yo me veo envuelto en muchas conversaciones con algunos cristianos. Y yo les digo, pero yo no puedo entender por qué tú dices que la Biblia no habla de la seguridad de la salvación. Recuerdo que uno me dijo, sí, porque tú crees en la doctrina de los bautistas. Y yo me eché a reír, hermano. Yo me eché a reír porque obviamente yo antes iba a una iglesia bautista. Por 22 años nosotros estuvimos en una iglesia bautista y eso es una doctrina distintiva de los bautistas. Pero eso es una doctrina bíblica. Por encima de eso es una doctrina bíblica. Y me acuerdo que yo me le reí en la cara al compañero, al profesor, y él se molestó. Me dice, y que tras de eso, esos que creen eso son burlones, así como usted. Y yo me reí con más ganas. Yo le dije, hermano, usted me disculpa, pero yo fui tan irónico porque le dije, mira, no sé si seguirte llamando hermano porque tú no crees ni siquiera lo mismo que yo. Así que no sé si decirte hermano. Al final tuvimos que reunirnos posteriormente en la semana otro día y bueno, como que hicimos las paces, pero yo le decía a él, yo no puedo entender por qué tú desconfías que la salvación que Dios te dio es segura. O que la relación que tú tienes que Dios es segura, que la tienes que andar emparapetando siempre con un montón de prácticas extras que tú le metes a tu vida cristiana. Bueno, al fin y al cabo, el tema lo dejamos así. Pero ¿qué nos dice este pasaje, hermano? Nos dice precisamente que es segura nuestra relación, porque vamos a ser hijos y herederos y también coherederos con Cristo. Y eso es más que seguro. Porque ellos no van a caer de su posición, ni de su divinidad, ni de su deidad. Bien, primera de Juan 1:9 y luego primera de Juan 2 del 1 al 12. Miguelito, sí. El que dice que está en luz y aborrece a sus hermanos, está todavía en tinieblas. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Sí, hermano. Y confesamos nuestro pecado. Uh-huh. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan, ajá. Usted está leyendo primera de Juan 1:9. Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 9. Ah, ya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ajá. ¿Y qué dice primera de Juan 2 del 1 al 2? Del 1 al 2. Uh-huh. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y miren, esto es también el saber que Cristo es nuestro abogado. Y es abogado nuestro ante el Padre. Quiero que sepan, una vez yo le escuché a alguien un disparate que decía que Cristo era el abogado nuestro ante el diablo. Yo le digo, ¿y en la Biblia cuándo te dice que el diablo nos va a condenar a nosotros? El diablo nos puede acusar, pero el que condena o el que absuelve de condenación es Dios. El abogado de nosotros, que es Cristo, es ante Dios mismo, ante el Padre. Entonces, Él va a estar abogando por nosotros ante el Padre. Y
Y el apóstol Juan lo dice, precisamente estas cosas, lo que dijo antes, es decir, el versículo 9 y 10, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 que decía, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él dice posteriormente, bueno, les digo esto para que no pequéis, porque si pecan, saben que tenemos abogado con el Padre, con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, confesar nuestros pecados delante de Dios es precisamente usar ese medio de intermediación que Jesucristo tiene para con nosotros. Nosotros podemos cometer pecados, que de hecho no es que lo podemos cometer porque tenemos esa libertad de hacerlo, sino porque nuestra naturaleza nos lleva a eso, a mentir, a hacer cosas que no debemos, etc. Pero el hecho de que reconozcamos nuestros pecados y vayamos a la presencia de Dios a confesarlo y a pedir perdón, es lo que hace que Jesucristo sea para con nosotros el abogado. Y esa intermediación para que se nos perdone por esos pecados recién cometidos nos da seguridad de que vamos a mantener una relación amplia y fluida con Dios. Porque al confesar nuestros pecados y recibir el perdón, tenemos nuevamente el acceso a Dios. Lo que muchas veces la gente cree es que pecando se pierde la salvación, hay que volver a aceptar a Cristo. O sea, hay que volver a matar a Cristo entonces. Y precisamente, hermanos, uno de los argumentos teológicos del autor de Hebreos, cuando les dice a los hebreos que ellos no iban a poder volver a ser remitidos de sus pecados, no lo dice precisamente porque pecando una vez ya se nos dejó el derecho, es porque ellos estaban creyendo eso. Ellos estaban creyendo que si se pecaba y que si se tenía que estar recurriendo a esa práctica anual de estar yendo con un novillo, ofrecerlo ante el sacerdote para que él rociara la sangre del novillo en el altar, eso era como pisotear la sangre de Cristo. Eso era como decir que esa sangre que él derramó sirvió para un momento y no para todo el tiempo. Entonces él decía, ustedes han hecho indigna la sangre de Cristo, ustedes han hecho que no se les pueda remitir los pecados de manera definitiva, porque ustedes están creyendo que cada vez que pecan tienen que volver Cristo a ser subido en la cruz, ser sacrificado y ser objeto de propiciación por ustedes, de tomar el lugar de ustedes. Miren, el lugar que tomó Cristo por nosotros fue una sola vez. Cuando Él fue clavado en ese madero, derramó su sangre pensando en cada uno de nosotros. De ahí no se tuvo y no se tiene que hacer más sacrificio por los pecados. Eso lo dice el libro de Hebreos. Y precisamente creo que esto es una de las cosas que el apóstol San Juan está resumiendo y diciendo, es segura su relación. Cuando ustedes pecan, no dejan de tener a Dios por Padre. Eso sí, tienen que acercarse a Él a pedirle perdón a través de su Hijo Jesucristo. Y restauran la relación. Pero la relación de Dios con nosotros, hermanos, el cual es un privilegio, es seguro. No se tambalea porque nosotros lo podemos hacer tambalear. Para eso tendríamos que vencer a Dios o ser más fuertes que Dios o mayores que Dios, como Cristo dijo, para poder arrebatarlas de la mano de su Padre. Y por último, Juan 13:10, ya es el último versículo, Juan 13:10, que dice, Juan 13:10, dice así, dice, Jesús le dijo, Juan 13, versículo 10. Vamos a esperar que la hermana lo tenga. Ajá. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Miren lo que Jesús le dice a sus discípulos
en el momento que él lava los pies. Él le lava los pies. Nosotros sabemos esa escena, ¿no? Ellos al principio no querían, porque, Señor, ¿cómo se te ocurre que nosotros, que somos tus siervos, tus discípulos, vamos a permitir que tú nos laves los pies? Nosotros deberíamos lavártelos. Y él le dijo, no, si ustedes no se dejan lavar los pies, no tienen parte conmigo en nada. Entonces se dejaron. Y después que le lavó los pies, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Miren lo que Jesús le dijo. O sea, que él estaba lavando los pies a ellos porque era lo último que necesitaban limpiarse, que era un ritual. Pero que por lo demás ellos estaban lavados completamente. Y entonces, ¿qué sigue diciendo? Dice, pues, está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Mas no todo. Obviamente se estaba refiriendo a Judas. Se estaba refiriendo a Judas. Ese no estaba ni limpio ni de espíritu ni de pie. Aunque no todo, él se estaba refiriendo a Judas. Se estaba refiriendo a Judas. Pero nosotros, hermanos, si tenemos parte con Cristo, nosotros estamos limpios. Y dice limpio, estáis. La forma en que está el verbo estar es un presente continuo. Es como decir, ustedes están. Lo van a estar ahora y lo van a estar mañana. O sea, es un presente continuo. Eso es algo que se cumple siempre, ¿no? Ayer se cumplió, hoy se cumple y mañana se va a cumplir. Nosotros vamos a estar limpios espiritualmente desde el momento en que el Señor nos limpió por primera vez. Constantemente. No es que tenemos que hacer ese ritual de limpieza espiritual a diario. No, una y sola vez. Así como la salvación, así como la sangre que Él derramó fue una y sola vez. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos aquí? Si somos cristianos, tenemos todos estos privilegios. Yo espero que podamos reflexionar. Yo vi que estuvieron anotando, así que qué bueno. Eso nos da oportunidad de repasar nuevamente. Y como yo le dije, si estos versículos nos han podido sacudir, porque en verdad que sí, que nos han sacudido, la segunda parte de esto, que son los deberes, yo creo que nos van a poner a dar vueltas en el aire. Así que, hermanos, bueno, esto es lo que vinimos a compartir en la tarde de hoy, y que el Señor nos bendiga a todos y que podamos hacer reflexión de ellos. Pero con Dios es al revés, porque mire que ninguno de nosotros es honestamente